Sí. En esta noche vamos a considerar el estudio número 7 del leccionario, fecha de agosto 13 de 2020. El estudio tiene como tema el estudio de las Escrituras. La base bíblica está en el Salmo 119, verso 26 al 32. El libro de Juan 5:39 y Hebreos 4:12. Prácticamente esta clase era de una hora, la vamos a darle media hora. Vamos a ir, ¿verdad? Pues omitiendo algunos detalles para poder cumplir con el tiempo que tenemos al presente. Tema de la unidad, desafíos del siglo XXI. Y la afirmación fundamental, el estudio de las Sagradas Escrituras vivificará a los creyentes. Y el versículo para meditar, vivifícame según tu palabra. Salmo 119, verso 25. Y los objetivos, los cuales yo considero que todos estos objetivos se pueden alcanzar en esta lección. Después de estudiar esta lección, el alumno, primero, promoverá el estudio de la palabra de Dios. Abajo puse la definición. Promover viene a hablar de fomentar o fortalecer la reacción o el desarrollo de alguna cosa. Fomentar o fortalecer la reacción del desarrollo de alguna cosa. Y como dos, hacer que se produzca un hecho como una respuesta o acción de algo, los cuales yo los considero que son muy importantes, cogidos de la mano. El segundo objetivo, identificará el método de estudio inductivo, que vamos a estar hablando de él porque realmente me llamó mucho la atención este objetivo. Y el 3, valorará el estudio sistemático de la Sagrada Escritura. Vamos a pasar a la próxima presentación y tenemos la introducción. Como introducción, las Escrituras, que es el tema de la lección, se refiere a los escritos de la ley de Moisés. Tanto los libros de Moisés, el Pentateuco, como los Salmos y los profetas. Tengo una pregunta. ¿Qué importancia tiene el estudio de la palabra de Dios? Una pregunta muy bonita, muy buena. Ningún ser humano puede mantenerse activo sin el aire, alimento y condiciones propicias. El ser humano para poderse mantener vivo y activo necesita aire. Sin aire no podemos respirar, no lo vemos, pero es necesario en la vida del ser humano. Alimento, si no hay alimento, a la larga, pues perecemos. Y tiene que haber unas condiciones propicias. Esas tres cosas son elementos muy importantes para una persona mantenerse viva. Igualmente ocurre con el cristiano. Debe permanecer en estrecho contacto con Dios mediante la oración y conocer su voluntad a través de lo que lee en la Biblia. Qué importante, ¿verdad que sí? Una estrecha relación en ese contacto con Dios mediante la oración y la lectura de la palabra, ese conocimiento de la palabra de Dios para conocer la voluntad. Muy importante, cada creyente debemos preocuparnos por conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso la actitud hacia ella debe de ser de expectativa, para aprender y asimilar los principios contenidos en ella. Y el estudio de la palabra de Dios debe de ser una tarea primordial en la vida de cada creyente. Eso es parte de la vida del creyente, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, una tarea muy importante, primordial. Se trata de una disciplina espiritual que debe fortalecer la vida del cristiano. Esa disciplina hay que desarrollarla. Lamentablemente se ha perdido mucho en este tiempo que estamos viviendo y dependemos más de lo que escuchamos que de lo que leemos. Y no solamente leer, va mucho más profundo que leer. Además de participar del estudio de la palabra de Dios en el programa de cada iglesia, cada creyente debe separar tiempo para estudiar individualmente las Escrituras
Es una disciplina que se va desarrollando a la medida que dedicamos a separar ese tiempo tan vital para exponernos a la palabra de Dios, para que Dios nos hable a través de la misma. Esta tarea resultará en bendición para la persona. Resulta en bendición para mi persona, pero a la misma vez para la familia, para el trabajo. Digo en el trabajo porque a la vez que uno recibe esa palabra de Dios que va transformando y cambiando la vida de uno va siendo de bendición en el lugar que Dios le permite a uno, ¿verdad? Reunirse y poder pues, buscar el sostén de la familia. Y dice también en la comunidad en general, el vecino, el amigo, todos nos beneficiamos, todos recibimos ese beneficio como resultado de la bendición que se adquiere del conocimiento de la Escritura. Los efectos generados por esta importante tarea se podrán apreciar en la vida diaria. En la vida diaria se puede ver esos resultados, ¿verdad que sí? Que son generados por la importancia del estudio de la palabra de Dios. Dice, no se debe escatimar tiempo. Qué importante esto. No se debe escatimar tiempo ni recursos para dedicar el tiempo al estudio devocional de la palabra de Dios. Tenemos tiempo a veces para todo, menos para estudiar la palabra de Dios. No hay tiempo, estamos deprisa, pero cuando llega ¿verdad? Esa disciplina de desarrollarla, que sacar mi tiempo, como sacamos tiempo para orar, debemos también sacar un tiempo para estudiar. El poder de la palabra de Dios, parte 1, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Mira cómo dice la palabra en Hebreos 4:12. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hace eso la palabra de Dios? Porque es viva. Si es viva, porque tiene vida. Eficaz, porque produce el cambio a lo que fue enviada. Tenemos como punto A, vamos a hablar sobre la información. La información. Las escrituras son una fuente de revelación. Es por medio de ellas que Dios se da a conocer. Por medio de esas escrituras Dios se da a conocer. ¿A cuántas personas Dios nos ha hablado a través de su palabra? Sin número de veces me ha hablado a mí. Pues nos habla por revelación, por visión, voz audible. Muchos han tenido la experiencia de oír la voz audiblemente en el corazón, no al oído, al corazón. Mi esposa tuvo una vez esa gloriosa experiencia y nunca olvido, porque tal como Dios le habló, se cumplió lo que le dijo en el corazón a ella. Nos enseña cómo vivir piadosamente, cómo hablar y también ¿verdad? Por las profecías que se encuentran en la misma escritura. También es posible conocer cómo Dios se fue revelando a la humanidad, el trato con su pueblo Israel, por medio de diversas manifestaciones de su presencia. Es una grande realidad. La lectura bíblica del Salmo 119, 26, que aparece, no la voy a leer al 32 porque nos coge mucho tiempo y quiero aprovechar bien el tiempo. Pero hay un texto que lo voy a analizar por encima, a darle lectura. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Mire el anhelo de este salmista. Él quería entender el camino de sus mandamientos. ¿Para qué? Para meditar en sus maravillas. Nosotros tenemos hoy día el privilegio de él. Yo creo que más de 8 o 9 versiones de Biblias diferentes, las cuales a veces pues busco y hago análisis de ellas, que me ayudan a entender mejor. En la Biblia está todo lo que es necesario para que el ser humano pueda conocer a Dios, para recibir la salvación. No hay que ir a otros medios, a otros lugares. En la Biblia está todo lo que el ser humano necesita para conocer a Dios y recibir la salvación. Como punto B, la formación. Vamos a hablar de la formación por encima. Dice, el conocimiento de la Escritura provee la formación
del carácter del cristiano. Qué bonito, ¿verdad? La información. Ese conocimiento de la Escritura nos provee esa formación para formar nuestro carácter del cristiano. Dice, ser cristiano implica seguir a Cristo. Eso es lo que implica ser cristiano, seguir a Cristo. Significa vivir de acuerdo con la fe recibida. La acción de conversión implica apartarse del mundo y consagrarse para Dios. Si mi vida yo la di a Cristo, debo caminar conforme a lo que dicen las Escrituras, porque ya yo vivo para Él. El viejo hombre tiene que ser transformado en conformidad con la nueva vida en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Ese viejo hombre tiene que pasar por el proceso de la transformación. Si no hay transformación, no hay nueva vida en Cristo, en conformidad a la nueva vida en Cristo. Dice, el carácter del ser humano es formado mediante la obediencia fiel a las Escrituras. Wow, por eso es que tenemos que meditar en ella, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, porque eso es lo que va a ir, esa obediencia, esa palabra, la que va a ir formando nuestro carácter a través de la obra del Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios, va produciendo que un cambio en la vida del ser humano. ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Cómo vivir para agradarle? La acción de vivir en conformidad con sus normas. La manera de pensar cambia constantemente mientras el creyente se mantiene escudriñando las Escrituras. Qué importante, ¿verdad? Es que Dios nos va hablando, Dios va moldeando la vida del creyente. Cuando estaba preparando esta clase, yo estaba pensando en mi juventud, cuando llegué a los caminos del Señor, apenas joven de 21 años, 2 y 22 años. Y cómo Dios fue transformando y cambiando mi vida, cómo Dios fue enseñándome lo que es prioridad en mi vida cristiana, porque ¿verdad? Quería que Dios trabajara en mi vida y ver el producto del cambio que Él hizo en mi vida. Mediante la lectura diaria se van formando un nuevo pensamiento cristiano, como Dios va tallando, ¿verdad? La mente, el corazón y el hombre, formando ese nuevo cristiano, formando un nuevo carácter. Un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente dice, yo soy así, a mí no me cambia nadie porque Dios me hizo así. No. La vida del ser humano se va formando en sus etapas de la vida. Pero Dios tiene el poder para llegar a tu pasado y transformar tu pasado y cambiar tu conducta. Cuando le permitimos que Él trabaje en nuestra vida. Él cambia el pensamiento, cambia la manera de actuar. El pensamiento es modificado por la intervención de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, mediante la Sagrada Escritura, redarguye al cristiano al dejarle leer argumentos que lo convencen de su error o mal camino. Es la que nos convence, la que nos hace, ¿verdad?, entender que estamos mal, qué cosas mejorar. El creyente siente que debe de cambiar su manera de actuar. La palabra de Dios se aviva, produce vida en uno y el deseo de cambiar. Algo especial ocurre dentro del creyente que le da testimonio que esa palabra ha cobrado vida. Qué importante, ¿verdad? Nos da testimonio que ha cobrado vida en uno. Como punto 6 dice la transformación para hacer la misión. La Sagrada Escritura ayuda al creyente a comprender cuáles son sus dones, talentos y ministerios de acuerdo con el propósito de Dios en su vida. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, es que Dios produce unas cosas en la vida de uno, ese cambio que se va a producir, que yo le decía al Señor que yo quería ser útil. Yo decía, Señor, yo quiero ser útil en tu obra, me gustaría ser participante útil de tu obra. Pon en mi corazón el deseo de lo que debo de hacer por tu obra. Y prácticamente casi al año y pico de convertido, no tenía 2 años todavía, empecé a darle una escuela bíblica de extensión. Y prácticamente ha sido mi vida casi, ¿verdad? Casi mi vida cristiana, así me he desarrollado en la enseñanza. De este modo lo va transformando para hacer la misión. El creyente puede comprender
que si es importante la obra del Señor, puedes realizar una tarea específica. Puede ser un llamado específico, una tarea específica que Dios ponga en tu corazón a realizar. Y puedes ejercer ayuda a otros en su ministerio. Hay personas que Dios les pone de apoyo a ministerio y hacen un trabajo extraordinario, ¿verdad? Y uno tiene que buscar ubicarse. Hay gente que tiene el don de servir, están prestos ahí donde está la necesidad. Eso lo pone Dios en el corazón del creyente. Llegará el momento cuando las capacidades físicas del creyente, tanto las emocionales y las espirituales, no permitirán hacer ninguna tarea de la iglesia. Eso va a llegar, tarde o temprano puede llegar, ¿verdad? Lo importante es que hay que aprovechar las oportunidades de servicio que se nos presentan. Mientras usted tenga fuerza, tenga capacidad, lo que Dios ponga en su corazón y pueda hacer, hágalo. No sea que sea tarde y quiera hacer algo y ya no tenga la fuerza ni la capacidad para realizarlo. Como parte 2 del estudio, dice el estudio de las Sagradas Escrituras, Juan 5:29. Escudriñad, dice, ¿verdad? Que examinar algo con mucha atención. Fíjate qué importante, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Eso es examinar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba haciendo una simple declaración sobre lo que ellos, cuando hablo de ellos, eran los escribas, los fariseos, hacían, pero no les estaba rogando que hicieran algo. Él les dijo a ellos que ellos escudriñaban las Escrituras, creyendo que en ellas hallarían la vida eterna, pero aún no entendían que estas mismas Escrituras daban testimonio de Jesús. En otras palabras, las mismas Escrituras que ellos escudriñaban diariamente, que se daban a ellas, eran las que daban testimonio de Jesús, y Jesús vino y ellos no lo entendieron ni lo comprendieron. ¿Por qué razón? Yo digo que la Biblia nos llama ¿a qué? A escudriñar, examinar. Cuando usted examina con detenimiento algo, busca detalles, inquirir, va un poco más allá, averiguar, rebuscar. Y hay una palabra muy popular en los tiempos más antiguos, que se decía, mijo, tienes que expurgar, hay que expurgar, buscar más profundamente, no te quedes mirando por encima, busca ver qué Dios tiene en esa palabra que te puede ministrar a tu vida. Duele pensar en el enorme tiempo que los escribas dedicaban a la lectura, sin captar esta verdad, que Jesús era el dador de la vida que ellos buscaban. Ese peligro también existe hoy día en nosotros, teniendo muchas veces la Biblia, analizando la Biblia, leyendo la Biblia, y prácticamente podemos pasar por alto lo que Dios nos quiere decir, el mensaje que Dios nos quiere traer a nuestras vidas, para que produzca el cambio que Dios quiere y la transformación necesaria. Hoy más que nunca se necesita estudiar la Biblia sin las conclusiones hechas e ideas preconcebidas e información de segunda mano, sino ver realmente qué es lo que está diciendo, para que el Espíritu Santo pueda darnos convicción de lo que Él inspiró. Venimos a veces a estudiar la Biblia, pero ya creemos que sabemos lo que nos quiere decir. O ya con unos conceptos ya, ¿verdad? Sin permitir que el Espíritu Santo nos diga qué me quiere decir. ¿Qué nuevo yo puedo encontrar en esa palabra? ¿Qué mensaje yo puedo rebuscar, expurgar, que me pueda servir de inspiración a mi vida? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese fue el consejo de Pablo a Timoteo ya al final de su ministerio. Con mucha diligencia, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y el verso 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Parte B del estudio, que es una parte que yo la considero para mí muy importante, es el estudio inductivo. ¿Qué es el estudio inductivo de la Biblia? Es una forma de investigar la palabra de Dios que incluye 3 pasos. Primer paso, observación. Segundo, interpretación. La tercera, aplicación. Punto 1, observación. Trata de leer y observar los detalles del texto bíblico. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. A veces leemos tan rápido que ni siquiera podemos hacer un análisis de ese texto, viendo los detalles, qué nos quiere decir ese texto, rebuscar con más cuidado, más observación, observando con más detenimiento. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. De esa observación, de ahí que sacamos esa interpretación precisa y aplicación correcta. ¿En qué momento de la historia fue escrito? Eso es un detenimiento que hay que analizar y ver, ¿verdad? ¿En qué momento fue escrito? El género del pasaje, narrativo, o es poético, o es una carta, o es profecía, profético. Se puede usar otras traducciones de la Biblia. Yo tengo ahí creo que como 5 o 6 o más traducciones de la Biblia. Entre ellas tengo la Biblia de Jerusalén, que busco mucha información en ella. Tengo una Biblia hebrea también. Textos en idioma original, tanto el hebreo como el griego. Son detalles que son muy importantes. Y vamos por la parte 14, la interpretación. Descubra lo que quiere decir. La interpretación contesta la pregunta. ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? ¿Qué significado? Hay que considerar las prácticas culturales. Hay que tener libros de cultura, de la historia, de la cultura Medio Oriente, Oriente, para uno poder entender mejor. Porque si tratamos de interpretar la Biblia del tiempo que vivimos nosotros hoy día, cómo vivimos, vamos a interpretar muchas veces erróneamente. El tiempo histórico, aún la arqueología. ¿Por qué la arqueología? Porque la arqueología confirma lo que dice la Biblia. Buenos comentarios bíblicos que nos pueden ayudar, pasajes bíblicos relacionados, todo esto nos pueden ayudar a nosotros a comprender mejor cómo poder interpretar y conocer mejor la Biblia. Y la tercera, la aplicación. Descubra cómo ponerlo en práctica. Después que usted, ¿verdad?, hizo todos estos detalles, cómo ponerlo en práctica. La aplicación contesta la pregunta. ¿Qué quiere decir para mí personalmente? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? ¿Qué significa? Tremendo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces buscamos a quién le podemos aplicar esto, que a aquel le falta esto. Pensamos en todos los demás, pero no pensamos en nosotros. ¿Qué Dios tiene para mí ahí? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida? ¿Y qué significa para mí todo esto? El tercer paso, la aplicación solo puede realizarse con precisión una vez que he realizado la observación y la interpretación. Ese es el tercer paso, pues la aplicación, ella misma se contesta, prácticamente al uno dejando guiar por los demás pasos. Y tenemos como resumen y aplicación práctica. El verso 13 de Proverbios al 15, 3 al 15, voy a leer esto porque considero que es de mucha importancia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar
con ella. ¿Con qué cosa? Con la sabiduría. ¿Qué nos dice la vida de la sabiduría? Que es el principio del temor a Jehová. ¿Y qué se obtiene a través de escudriñar la Biblia? La inteligencia. ¿Inteligencia para qué? Saber tomar decisiones. En la vida de uno tiene que aprender a tomar decisiones que sean las más correctas conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hoy día la tienen anulado mucho, la ignoran, pero hermano Isaías, el profeta Isaías 48 lo dice claramente. La palabra de Dios permanece para siempre. Y estudiar las Escrituras sin la iluminación del Espíritu Santo es como poner una lámpara sobre la mesa sin echarle aceite. El estudio de la palabra no debe prescindir de la ayuda del Espíritu de Dios. En otras palabras, para poder entender y escudriñar bien la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios ilumine mi lámpara, mi vida, me capacite, me haga entender, me haga comprender. ¿Y cómo se lleva todo esto? Procesos que hemos estudiado en esta clase, haciendo un estudio inductivo, con calma, sin prisa, haciendo los análisis, expurgando, buscando y, ¿verdad?, permitiéndole que Dios trabaje en nuestra vida y nos guíe. Dios les bendiga, esperamos que esta lección sea de bendición.